La cena por el cumpleaños número 62 de mi mamá. Se suponía que iba a ser una celebración. 18 personas alrededor de una mesa larga en su restaurante italiano favorito. El de los manteles blancos y las velas que tanto le gustaban. Mi hermana Rachel había escogido el lugar. Mi hermano Kevin había llevado a mamá en el carro. Yo lo había pagado. Todo. La cuenta de 340 pesos, el pastel de 60 pesos, las flores sobre la mesa. Le había hecho un Venmo al restaurante 2 días antes y les pedí que lo cargaran a una sola tarjeta. A mi tarjeta. Pero nadie sabía esa parte. Y ese era exactamente el problema. Llegué un poco después de las 6. Mamá ya estaba sentada en la cabecera de la mesa, riéndose de algo que Rachel había dicho. Toda la familia estaba ahí. Tías, primos, las 2 mejores amigas de mamá. Todos bien arreglados. Todos felices. Me senté en la silla vacía cerca del final de la mesa, junto a Kevin, y sonreí. Durante unos 40 minutos, todo estuvo bien. Entonces mamá se puso de pie para decir algo. Siempre hace eso. Se levanta a media comida, golpea suavemente su copa para llamar la atención. Es lo suyo. Lo ha hecho toda mi vida. Solo quiero dar las gracias, dijo, levantando su copa de vino. A mis hermosos hijos. Rachel se casa el próximo año. Kevin acaba de recibir un ascenso. Hizo una pausa, me miró y sonrió. Pero no era realmente una sonrisa. Y luego está Nadia. Nuestro cajero automático familiar. La mesa explotó en carcajadas. No risitas educadas. Risas reales. De esas que llenan el lugar. Rachel se cubrió la boca, con los hombros temblando. Kevin sonrió mirando su vaso de agua. Mi tía Linda golpeó la mesa. La amiga de mamá, Carol, dijo. Ay, Dios mío, es tan cierto. Y todos rieron más fuerte. Me quedé completamente quieta. Mamá no había terminado. Se volvió hacia la mesa, aún sosteniendo su copa. En serio, cuando alguien necesita algo, Nadia paga. ¿Necesitas un refri nuevo? Llama a Nadia. ¿Se descompuso el carro? Nadia lo arregla. Ya casi es su trabajo a estas alturas. Más risas. Mamá se encogió de hombros como si fuera encantadora, como si fuera gracioso, como si fuera un cumplido. Yo sonreí. No dije nada. Tomé mi tenedor y seguí comiendo. Y tomé una decisión. No exactamente en ese instante. Esa decisión llevaba meses formándose, quizá más. Pero sentada ahí, viendo a mi madre usarme como chiste frente a 18 personas, viendo que nadie me defendía, viendo a la mujer a la que llevaba 4 años manteniendo económicamente reírse de eso. Algo dentro de mí se quedó muy, muy en silencio. No enojado. No explosivo. Silencioso. Como cuando se apaga un interruptor. Terminé mi cena. Me quedé hasta el postre. Le dije feliz cumpleaños a mi mamá, la abracé y me fui. A las 8:15 manejé a casa en silencio. Y esa noche, a las 9:47 de la noche, abrí mi laptop, inicié sesión en todas las cuentas, y comencé. Necesito llevarte atrás, porque esto no pasó de la noche a la mañana. Esto se estuvo construyendo durante 4 años. Mi papá murió en febrero de 2020. Un infarto. Tenía 63 años. Fue rápido. En la mañana estaba bien. En la tarde ya no estaba. Mamá me llamó desde el hospital y fui manejando hasta allá. Me senté con ella en una silla blanca de plástico y casi no dijimos nada. Así funciona el duelo a veces. No tienes palabras. Solo te sientas. Papá era quien manejaba las finanzas. No porque mamá no pudiera, no es tonta, sino porque siempre había sido así. Él pagaba las cuentas. Él manejaba la hipoteca. Llevaba registro de todo en una libretita que guardaba en el cajón de la cocina. Cuando murió, esa libreta era el único registro que teníamos. A las 2 semanas, mamá me llamó en pánico. Nadia,
No sé qué se paga y cuándo. No sé las contraseñas. No entiendo nada de esto. Yo tenía 29 años. Acababa de terminar mi maestría en finanzas. Trabajaba como analista junior en una firma del centro, ganando 72,000 pesos al año. No era muchísimo, pero sabía de números. Sabía organizar cosas. Y era mi mamá. Estaba de duelo. La amaba. Así que dije que sí. Solo por unos meses, le dije. Hasta que te estabilices. Eso fue hace 4 años. Los primeros meses tenían sentido. Mamá estaba devastada. Algunos días ni siquiera podía levantarse de la cama. Alguien tenía que asegurarse de que la hipoteca se pagara. Que no cortaran la luz. Que hubiera comida en la casa. Configuré pagos automáticos. Vinculé sus cuentas con las mías. Hice una hoja de cálculo, porque claro que lo hice, y registré cada dólar que salía. En esos primeros meses, los números eran así. Hipoteca de mamá, 1,450 pesos al mes. Servicios, luz, gas, agua 520 pesos. Comida y artículos del hogar, 480 pesos. Seguro y pago del carro de mamá, 390 pesos. Internet y cable, 160 pesos. Pagos mínimos de sus tarjetas, 750 pesos. Eso es 3,750 pesos al mes antes de emergencias. Y siempre había emergencias. El calentador de agua se descompuso en marzo, 1,200 pesos. El refri dejó de funcionar en mayo, 900 pesos. El carro de Kevin necesitaba frenos nuevos en junio, 340 pesos. Y de alguna manera, eso también se volvió mi problema. Al final del primer año, había gastado 51,000 pesos en la casa de mi madre. 51,000 pesos. En 12 meses. Con un salario que apenas había subido a 78,000 pesos. Yo vivía en un estudio pequeño. Comía ramen 3 noches a la semana. No salía. No compraba ropa nueva. No había tomado vacaciones en más de un año. Cada quincena, después de impuestos, miraba los números, hacía las cuentas y transfería lo que se tenía que transferir. Y me decía que era temporal. Me decía que mamá lo resolvería. Me decía que así es la familia. Pero mamá no lo resolvió. Porque no tenía que hacerlo. Yo lo estaba haciendo. Para el segundo año, el patrón ya estaba grabado en piedra. Mamá dejó de preguntar cuánto costaban las cosas. Simplemente gastaba. La comida ahora venía de la tienda cara, la de todo orgánico y quesos finos. La luz subía porque en invierno ponía la calefacción a 74 grados y en verano el aire acondicionado al máximo. Rachel volvió a casa 6 meses entre departamentos. Mamá agregó su celular a las cuentas. 85 pesos al mes. Sin preguntarme. Y luego vino el compromiso de Rachel. Se comprometió en la primavera de mi tercer año pagando la vida de mamá. Su prometido Marcus es buen tipo. Pero la fiesta de compromiso fue idea de mamá. Tenemos que rentar el jardín en Rosewood, me dijo por teléfono una noche de abril. Solo cuesta 2,800 pesos. Solo. No dije nada. Transferí el dinero. El vestido que mamá compró, 640 pesos. Las flores, 380 pesos. Las invitaciones impresas, con caligrafía, enviadas por correo, 220 pesos. Todo salió de mí. Rachel no sabía. Kevin no sabía. Mamá solo llamaba, me decía la cantidad, y yo pagaba. Siempre. Para finales del segundo año, el total era 119,000 pesos. Para finales del tercero, 163,000 pesos. Y en todo ese tiempo, nadie en mi familia me preguntó cómo estaba yo. Ni una vez mamá dijo: Nadia, esto es mucho. ¿Estás bien? Ni una vez Rachel dijo: Oye, mamá dice que has estado pagando cosas. Es mucho dinero. Ni una vez Kevin me dijo gracias.
La única vez que casi lo mencioné fue 2 años después. Le dije casualmente a mamá. ¿Has pensado en contribuir un poco más? Tal vez pagar algo del súper. Hubo un silencio. Nadia, dijo, soy viuda. No tengo ingresos. Tú lo sabes. Sí tenía ingresos. La pensión de papá le daba 2.400 pesos al mes. Y tenía 40.000 pesos en ahorros que nunca tocó. No volví a mencionarlo. Lo que nadie sabía era que me habían ascendido 2 veces. El primer ascenso fue al final del primer año. Analista senior. Mi salario subió a 118.000 pesos. No se lo dije a nadie. Porque sabía exactamente qué pasaría si lo hacía. Las emergencias crecerían. Las expectativas se duplicarían. Ya lo había visto. Una vez mencioné un pequeño bono de 2.400 pesos. En una semana mamá me pidió ayuda para una reparación de 3.000 pesos en el piso de la cocina. Desde entonces, guardé silencio. El segundo ascenso llegó 18 meses después. Directora de análisis financiero. 145.000 pesos al año. Mi departamento siguió igual. Pequeño, de una recámara, en una zona tranquila. Conducía un Honda Civic 2019 con 67.000 millas. Usaba la misma ropa de siempre. Parecía alguien que apenas iba sobreviviendo. Nadie estaba prestando atención. Tenía ahorros. Una cuenta de retiro que había construido desde mis 20. Un pequeño portafolio de inversión. Un fondo de emergencias que tuve que reconstruir 3 veces porque las emergencias de mamá lo vaciaban. No estaba en crisis. Pero tampoco estaba viviendo. Y hay una diferencia. Así que ahí estaba yo, escuchando a mi mamá llamarme el cajero automático familiar frente a 18 personas. Y pensé, tiene razón. Soy el cajero automático familiar. Pero los cajeros automáticos se pueden cerrar. No hice una escena. No me levanté a decir que la cena en la que estábamos sentados no la había pagado ella. No señalé nada. Llevaba 4 años sin decir una sola palabra. Y una noche más, no iba a cambiar eso, no iba a cambiar eso. Lo que sí cambió fue algo más silencioso, algo interno. Fue la manera en que todos se rieron. No solo mamá, sino Becho, Kevin, la tía Linda y Carol. La manera en que nadie me miró después. La manera en que mamá pasó al siguiente brindis como si no acabara de poner un blanco en mi espalda. Como si yo fuera un mueble. Como si fuera una función, no una persona. Terminé mi cena. Me quedé hasta el postre. Le dije feliz cumpleaños a mi mamá, la abracé y me fui a las 8:15. Manejé a casa en silencio. Y esa noche, a las 9:47 de la noche, abrí mi laptop, inicié sesión en todas las cuentas, y comencé. Primero entré a Venmo y cambié mi contraseña. Luego Selle. Luego PayPal. Entré a la app del banco y eliminé la cuenta de mamá de mis transferencias vinculadas. Cambié la contraseña de la cuenta compartida del súper a domicilio. Revisé cada pago automático que había configurado en los últimos 4 años, la hipoteca, los servicios, el seguro, las tarjetas de crédito, y los fui apagando uno por uno, metódicamente, como si estuviera siguiendo una lista de verificación. Me tomó 43 minutos. Cuando terminé, cerré la laptop. Me quedé sentada en el sillón, en la oscuridad. No me sentía enojada. No me sentía triunfante. Me sentía cansada. Como si hubiera estado sosteniendo algo muy pesado durante mucho tiempo y por fin lo hubiera dejado en el suelo, en silencio. Luego me fui a dormir. Dormí mejor de lo que había dormido en meses. La mañana siguiente era jueves. Me desperté a las 6:30, me arreglé y fui a la oficina como cualquier otro día. No revisé mi teléfono hasta las 9 de la mañana. Había un mensaje de mamá, enviado a las 7:14 de la mañana. Oye, ¿pagaste la luz este mes? Me llegó una notificación de que está vencida. Lo leí. No respondí. Puse el teléfono boca abajo sobre el escritorio y seguí trabajando. Para el mediodía había 4 mensajes más.
Nadia, hola. La app del súper dice que la tarjeta fue rechazada. ¿Qué está pasando? ¿Puedes llamarme? Los leí durante mi hora de comida. No respondí ninguno. No por crueldad. Simplemente no tenía nada que decir. Había tomado mi decisión. Con calma. Con cuidado. Sabiendo exactamente lo que significaba. Explicarme no era parte del plan. Para las 5 de la tarde, mamá me había llamado 7 veces. Dejé que todas las llamadas se fueran al buzón. Esa noche cené en mi departamento. Pasta sencilla con verduras. Vi televisión. A las 8 revisé el teléfono otra vez. 12 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. Escuché el primero. La voz de mamá, molesta, pero todavía no asustada. Nadia, ¿qué está pasando? El pago automático de la hipoteca no se procesó. El banco mandó una notificación. ¿Puedes llamarme? Esto ya es ridículo. Lo borré sin escuchar los demás. El viernes llegué al trabajo a las 8. Mi teléfono vibró casi todo el día. Mamá. Rachel. Kevin. Llamadas. Mensajes. Miraba la pantalla de vez en cuando, pero no abría nada. Lo que estaba pasando del otro lado lo supe después, poco a poco. A las 8:23 de la mañana, el pago automático de la hipoteca rebotó. El banco envió una notificación al correo de mamá, el que yo le había creado 2 años antes, y un mensaje a su celular. La hipoteca era de 1,450 pesos. La comisión por fondos insuficientes fue de 35 pesos. Total ahora, 1,485 pesos. A las 10:15 de la mañana, mamá intentó pagar el súper con la tarjeta de débito vinculada a la cuenta que yo financiaba. Tarjeta rechazada. Tuvo que dejar el carrito lleno en la caja. A las 11:40 de la mañana, Kevin intentó poner gasolina al carro de mamá. Tarjeta rechazada. Para la 1 de la tarde, Rachel me estaba escribiendo en mayúsculas. ¿Qué está pasando? Mamá está en pánico. No respondí. Al final del viernes, mamá me había llamado 31 veces. 31 veces en un solo día. Lo sé porque después conté en el registro de llamadas. El tono de los mensajes cambió conforme avanzaba el día. Los primeros eran molestos. Arregla esto, Nadia. Los de la tarde eran confusos. No entiendo qué está pasando. El último mensaje, dejado a las 9:58 de la noche, fue el primero en el que su voz sonó insegura. Nadia, ¿qué hiciste? El sábado dormí hasta tarde. Hice café. Me senté junto a la ventana con un libro y disfruté el silencio de mi departamento. El silencio que nunca podía disfrutar porque siempre había una llamada, una petición, algo que arreglar. A las 6:47 de la mañana, la calefacción en casa de mamá se apagó. Era febrero. Afuera la temperatura estaba a 28 grados Fahrenheit. Sin el sistema funcionando, la casa empezó a enfriarse casi de inmediato. A las 10 de la mañana, la temperatura bajó a 52 grados. Al mediodía, 44 grados en la sala. Mamá me llamó a las 7, 7:15, 7:30. Rachel llamó a las 8. Kevin a las 8:45. La primera vez que me llamaba en semanas. Los mensajes eran distintos ahora. Nadia, la calefacción está apagada. Hace muchísimo frío. Mamá está llorando. ¿Qué está pasando? Por favor, arréglalo. Leí todos y cada uno. Sentí poco. Una punzada pequeña detrás de las costillas. La parte de mí que todavía amaba a mi madre. Que recordaba quién era antes de que el duelo la convirtiera en alguien que solo tomaba y tomaba sin mirar el costo. Pero debajo de esa punzada había algo más firme. Algo que decía. Esto fue lo que elegiste. Así es como se ve. No respondí. Para el sábado por la noche, mamá me había llamado 80 veces en 3 días. Lo sé porque Rachel me lo escribió a las 11 de la noche.
Mamá te ha llamado 80 veces. Por favor, Nadia, solo habla con ella. Apagué el teléfono y me fui a dormir. El domingo por la mañana estaba preparando desayuno cuando tocaron la puerta. Era Rachel. Llevaba un abrigo grueso y bufanda. Tenía la nariz roja por el frío y parecía no haber dormido. Cuando abrí, me miró de verdad. Quizá por primera vez en mucho tiempo. Luego miró mi departamento. Es pequeño. Una recámara. Cocineta. Sala que también es comedor. Muebles sencillos. Sin cuadros en las paredes. Un librero medio vacío. En la cocina, mi taza de café, un tostador y un tazón con manzanas. Nada más. Rachel entró despacio. Dio una pequeña vuelta, observándolo todo. Su anillo de compromiso, el que mamá había presumido tanto, el que yo ayudé a Marcus a escoger en secreto, brilló con la luz de la ventana. Aquí es donde vives, dijo en voz baja. Sí, respondí. ¿Quieres café? No contestó. Seguía mirando el sofá desgastado, el librero de segunda mano, la televisión pequeña, los 2 pares de zapatos alineados junto a la puerta, el closet entreabierto con ropa sencilla. Nadia, dijo finalmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Cuánto tiempo llevas pagando la casa de mamá? Le serví café. Siéntate. No le conté cada número, pero sí lo suficiente. La hoja de cálculo. La hipoteca. Los servicios. La comida. Los frenos de Kevin. Las tarjetas de mamá. Las flores de su fiesta de compromiso. Las invitaciones con caligrafía. En total, 187,000 pesos. En 4 años. Rachel se quedó en silencio largo rato. Su expresión pasó por confusión, incredulidad y luego vergüenza. Ella no sabía cuánto. O no quiso saberlo. ¿Y nunca dijiste nada? ¿Cuándo iba a decirlo? Cada vez que intentaba, me hacía sentir culpable. Soy viuda. No tengo ingresos. Rachel se cubrió el rostro con las manos. Dios mío. Nos quedamos en silencio. ¿Qué quieres que haga? Preguntó al final. Nada. Solo quiero que ella entienda. Y que lo resuelva. Rachel asintió lentamente. Lo siento, Nadia. De verdad. No tenía idea. Lo sé. Ese es parte del problema. El lunes por la mañana, mamá llamó al banco. Después de 80 llamadas el sábado y 40 más el domingo, al no obtener respuesta mía, decidió llamar directamente. Quería saber por qué se habían detenido los pagos. La gerente del banco, Sandra, fue profesional y tranquila. Revisó el historial. Las transferencias. Los pagos automáticos. 5 años de registros. Luego le explicó a mamá exactamente lo que veía. Mamá llamó a Rachel. Rachel me llamó a mí. La gerente le dijo todo, dijo Rachel, con una furia silenciosa en la voz. Cada transferencia. Cada pago automático. Todo viene de ti. Cada mes. Lo sé, respondí. Mamá no está bien. Lo sé. Quiere hablar contigo. No estoy lista. No por enojo. Sino porque necesitaba que ella se sentara con esto. Con los números. Con los años. Con el silencio. Con la soledad de ser la persona de la que todos dependen y a la que nadie le da las gracias. Entiendo, dijo Rachel. Al final de la primera semana, las consecuencias ya no podían ignorarse ni minimizarse. La hipoteca había rebotado 2 veces. El banco envió una notificación formal. Aún no era advertencia de embargo, pero estaba cerca. La calefacción llevaba 5 días apagada. Mamá llamó a una compañía el domingo, pero cuando dio su tarjeta, fue rechazada, o tenía los 847 pesos necesarios para cubrir el gas atrasado más la tarifa de reconexión de 200 pesos. Llamó a Rachel, que tampoco tenía ese dinero. Llamó a Kevin,
que tenía 60 pesos en su cuenta. La luz debía 380 pesos. El aviso de corte llegó el martes. El seguro del carro rebotó. El miércoles llegó una carta diciendo que la póliza sería suspendida en 10 días hábiles si no se recibía el pago. Las 2 tarjetas de crédito de mamá, cuyos pagos mínimos yo había estado cubriendo durante años, ahora estaban vencidas. Se aplicaron cargos por demora. La compañía llamó 2 veces. Y la situación del súper era, en palabras de mamá, un desastre. Sin tarjeta funcionando. Sin efectivo. Sin nadie que cubriera el gasto. El refri empezaba a vaciarse. Mamá recibió los 2.400 pesos de la pensión de papá el primero del mes. Pero ahora ese dinero tenía que cubrirlo todo. Y 2.400 pesos no rinden cuando estás acostumbrada a gastar 4.000 pesos al mes. Kevin, hay que reconocerlo, empezó a buscar trabajo de medio tiempo. Era la primera vez en 2 años que hacía algo así. Rachel comenzó a pagar discretamente parte del súper con su propio dinero. No mucho, pero lo suficiente para que el refri no quedara vacío del todo. Mamá me llamaba todos los días. A veces 10 veces. A veces 20. Los mensajes de voz cambiaron. Para el miércoles de la primera semana sonaban así. Nadia, por favor. Sé que dije algo tonto en la cena. Perdón. ¿Podemos hablar? Por favor. Para el viernes. La calefacción sigue apagada. Hace muchísimo frío. No sé qué hacer. Por favor, mi amor. Solo ayúdanos esta vez. Te prometo que lo vamos a resolver. El lunes siguiente, día 8. Nadia, hablé con el banco. Sé cuánto has estado pagando. No, no me di cuenta. Te juro que no sabía que era tanto. Por favor, llámame. Haré lo que sea. Pon tus condiciones. Solo llámame. Escuché cada mensaje. Todos. Y no devolví la llamada. Mientras mi familia se desmoronaba financieramente, yo estaba haciendo algo que no había hecho en 4 años: vivir. La primera semana después de cortar los pagos, tomé los 3.800 pesos que normalmente habría transferido a la casa de mamá y los usé diferente. Pagué una parte de mis préstamos estudiantiles. Configuré una nueva transferencia automática a mi cuenta de inversiones. Compré comida en la tienda que realmente me gustaba. Pedí comida de un restaurante que llevaba 1 año queriendo probar. Un martes por la noche me senté sola en un pequeño restaurante. Italiano, con luz tenue y velas en cada mesa. El mesero preguntó si esperaba a alguien. No, le dije. Sonrió y me trajo otra copa de vino sin volver a preguntar. Me quedé casi 2 horas. Comí despacio. Disfruté cada bocado. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa por gastar dinero en mí. Porque esta es la verdad que nadie en mi familia entendía. Yo había estado pagando su vida a costa de la mía. No solo económicamente. Las llamadas constantes. Las peticiones constantes. La ansiedad permanente de saber que si no estaba atenta, algo se rompería, algo se cortaría, alguien estaría en problemas. Vivía en mi pecho como un peso que llevaba a todas partes. Y ahora ya no estaba. El silencio en mi departamento no era soledad. Era paz. La primera paz real que sentía en 4 años. Rachel volvió el siguiente domingo. Y el siguiente también. Ya no venía a pedirme que arreglara algo. Venía a sentarse conmigo. A hablar. A entender. La segunda vez trajo una botella de vino. Me hizo preguntas reales. ¿Qué hacía exactamente en el trabajo? ¿Me gustaba? ¿Era feliz? ¿Tenía amigos fuera de la oficina? ¿Cuándo fue la última vez que hice algo solo para mí? No supe responder esa última de inmediato. Le conté sobre mis ascensos. Sobre mi salario. Sobre vivir en un departamento pequeño no porque no pudiera pagar algo mejor, sino porque cada dólar gastado en mí se sentía como un dólar quitado a la familia. Lo había internalizado tanto que ni siquiera veía lo equivocado que era.
Pensé que así funcionaba la familia, dijo Rachel. Sí, respondí, pero no así. No cuando una sola persona carga todo mientras los demás se benefician y nadie dice gracias. Eso no es familia. Eso es trabajo gratis con culpa incluida. Rachel guardó silencio. Mamá no entiende, dijo al final. Lo sé. Nunca tuvo que pensar de dónde venía el dinero. Primero papá lo manejaba. Luego yo. ¿Y ahora? Ahora aprende. Al final de la segunda semana, la realidad obligó decisiones difíciles. Mamá usó finalmente parte de los 40,000 pesos en ahorros que llevaba años sin tocar. La calefacción volvió. Se hizo un pago parcial de la hipoteca. Kevin consiguió trabajo en un almacén. Empezó a pagar su gasolina. Mamá se sentó con Rachel e hizo un presupuesto real. Con números reales. No la fantasía donde el dinero aparecía cuando lo necesitaba. No era bonito. Pero era honesto. Un jueves por la noche dejó otro mensaje. Nadia, hablé con Rachel. Hablé con el banco. Me senté y revisé todo lo que has estado pagando durante 4 años. Pausa larga. No lo sabía. No sabía cuánto era. Creo que simplemente no quise pensar en ello. Y eso es peor, ¿verdad? Otra pausa. Perdón. No solo por el dinero. Por el chiste. Por nunca preguntarte cómo estabas. Merecías mucho más. Escuché ese mensaje 3 veces. No la llamé esa noche. Pero tampoco lo borré. 3 semanas después de la cena, acepté verla para un café. En un lugar neutral. Cerca de mi oficina. Mamá se veía cansada. Más pequeña. No puso excusas. No intentó culparme. Solo escuchó mientras yo le contaba cómo habían sido realmente esos 4 años para mí. La soledad. El estrés. La sensación de ser invisible y esencial al mismo tiempo. La humillación en esa mesa. Mamá lloró. Yo no. Ya había llorado antes. Sola. En la oscuridad. Cuando terminé, preguntó. ¿Qué necesitas de mí? Necesito que manejes tus propias finanzas. Que uses la pensión de papá. Que hagan un presupuesto real. Que Kevin contribuya. Y que dejes de tratar el dinero como si creciera en los árboles, o como si creciera en mí. Asintió. Y una cosa más, dije. Nunca vuelvas a llamarme el cajero automático de la familia. Ni de broma. No lo soy. Soy tu hija. Y merezco que me trates como tal. Me tomó la mano. Lo sé. Ahora lo sé. Han pasado 2 meses desde esa cena. La casa de mamá funciona diferente. Ella paga su hipoteca con su pensión y sus ahorros. Rachel contribuye. Kevin paga lo suyo. El presupuesto es ajustado. Pero es real. Mamá me llama los domingos. Una vez. Hablamos 20 minutos. Me pregunta cómo estoy. Y escucha. No es perfecto. Pero es un comienzo. El mes pasado me mudé a un nuevo departamento. Con ventanas más grandes. Una cocina que me gusta. Compré muebles nuevos. Y un cuadro brillante y cálido solo porque me gustó. Sigo manejando el Honda Civic. Algunos hábitos tardan en cambiar. Pero quiero que entiendas algo. No hice esto para castigar a mi madre. No fue por venganza. Lo hice porque pasé 4 años haciéndome más pequeña para que todos los demás pudieran estar cómodos. Y en esa mesa, con una copa de vino en la mano, riéndose de mí frente a 18 personas, mi madre me mostró exactamente lo pequeña que me había vuelto. Así que dejé de ser pequeña. Y por primera vez en 4 años, empecé a cuidar a la persona que más lo necesitaba. Yo.